Muy buenos días, 5 minutos ya sobre las 8 de la mañana, es viernes y continuamos con la secuencia de un tema que ayer nos llevó a escuchar la opinión de los arquitectos, de los conservadores de bienes patrimoniales, de los restauradores y también de patrimonio cultural que intenta paralizar el derribo de un inmueble del antiguo Puerto Cabras. La Asociación Patrimonial El Efequén daba la voz de alarma de la demolición. Los propietarios se han negado a recoger la orden y a parar las obras, algo en lo que ayer Javier Ledo, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, aclaraba que había sido otorgada esa licencia vía sentencia judicial ante los más de 2 años y medio que la empresa había requerido tal solicitud a esta oficina técnica. Y es que las medidas cautelares de paralización del derribo chocan con la propiedad del inmueble, que se niega a recoger esa orden de la Dirección General, alegando que cuenta con licencia municipal de demolición. Patrimonio Cultural responde así a la solicitud de la Asociación Patrimonial El Efequén, que considera que echarlo abajo va en contra de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias. Nona Pereira, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, ¿cuál es la postura que ha adoptado la Dirección General? Porque si bien ustedes habían conseguido, o hasta ayer era la noticia que teníamos, paralizar ese derribo, parece que la empresa, como vemos, está desoyendo a la autoridad. Cuéntenos. Bueno, la postura de la Dirección General es la que establece la Ley de Patrimonio, que nos faculta que en caso de pérdida inminente de algún bien relevante o algún inmueble que tenga en el que se reconozca valores patrimoniales, se aplica, si nadie más lo hace, si Ayuntamiento y Cabildo no lo hace, la Dirección General debe aplicar medidas cautelares. Y en este caso, la medida cautelar se concreta en paralizar el derribo dado por una licencia que fue otorgada por obligación de una orden judicial, ¿no? Exactamente. La orden judicial debe ser correcta, pero lo que tenemos que comprobar es si la práctica de esa orden, por muy judicial que sea, pone en riesgo valores culturales que pudiera tener el inmueble. Si se tuvo en cuenta esos valores a la hora de obligar a dar la licencia, ¿no? Se trata solo de eso. Si tenemos la facultad, la obligación y el deseo de cumplir la ley y de ejercer las competencias que nos otorga, pues aplicamos las medidas cautelares y ahora estudiamos cada caso. Decía ayer Javier Ledo, concejal de urbanismo, que habían instado al Cabildo Insular de Fuerteventura y que este inmueble no aparecía en ningún catálogo arquitectónico. Me imagino que este vacío administrativo, tanto en ayuntamientos, prácticamente la totalidad de Fuerteventura, como en el Cabildo, que está en una fase de redacción, no ayuda mucho a patrimonio. Bien, pero eso es un círculo vicioso porque las administraciones no tienen el catálogo. El que no tengan catálogo, el que no tengan cartas arqueológicas etnográficas es una situación muy generalizada porque la administración no cumple con sus obligaciones de protección al patrimonio. Pero para proteger a un inmueble no es necesario que figure en un catálogo, basta con que tenga valores. Y esto es lo que tenemos que reconocer ahora, ¿sabes? La mayoría de los municipios y de los cabildos carecen de catálogo, ¿no? Y por eso este año empezamos en octubre, en junio ya tenemos preparadas los pliegos de licitación para hacer a nivel insular de todas las islas de Canarias los catálogos, las cartas arqueológicas, etnográficas y arquitectónicas, porque si bien los cabildos pueden no tener recursos suficientes para hacerlo, es obligación del gobierno realizarlo. Y destinamos una partida, creo que son 5 millones, a hacer ese trabajo de 2 años en toda Canarias. Eso no quita para que los cabildos hagan también sus competencias, ¿no? Tramiten sus competencias de finalizar los catálogos municipales. Decían en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario que esa comisión para evaluar o para comenzar este camino había empezado en 2020, pero no se habían vuelto a reunir. Supongo que esto es un mal endémico que está ocurriendo en todos los ayuntamientos, Nona. Claro, en todos los ayuntamientos, en todas las administraciones, pero no solo con
con el patrimonio así inmueble, ¿no?, de catálogo, sino también la situación de los archivos, pues es bastante desastrosa, teniendo en cuenta que los inmuebles con valores patrimoniales, los archivos, son las que documentan la memoria de este pueblo y es obligación del gobierno implicarse para su conservación, ¿no? Que bueno, es una situación generalizada, muy grave, extremadamente grave, pero que tenemos que poner un límite, ¿no? Tenemos que actuar. El gobierno tiene esa facultad y tenemos que ejercerla por ética y por obligación. Cuando coge este cargo conlleva, ¿no?, a aplicar las leyes que te obliga a actuar en caso de necesidad. En este caso es una obligación y un deseo cumplimentar todos los trámites en consonancia con la ley, ¿no? Me imagino que ustedes, advertidos por la asociación El Efequén, que está haciendo un trabajo encomiable en la isla de Fuerteventura, no solamente con este inmueble, sino también con la protección de otros parajes, barrancos, etcétera, que están siendo atacados por vandalismo. Antes de que la asociación El Efequén advirtiera a la Dirección General de Patrimonio, ¿ustedes tenían alguna noticia, alguna información al respecto sobre las intenciones de la empresa? Nosotras hace 2 días recibimos una denuncia de la situación de riesgo de este inmueble y por eso actuamos, nos enteramos en ese momento. O sea, antes que esto, absolutamente nada. No. ¿Y qué va a pasar ahora con la empresa si sigue desoyendo, si no recoge esa orden dentro de la Dirección General, si no acata ese periodo de 6 meses? El precinto de la obra. Hemos recurrido a las fuerzas del Estado, ¿sí?, para que materialicen el precinto de las obras, ¿no? Tenemos que evitar por todos los medios que se siga, ¿vale? Que es una práctica también normal que se nieguen a recoger las paralizaciones, pero que es una cuestión de tiempo, ¿no? Porque lo que la empresa, entiendo que tiene que sopesar es cuánto le cuesta económicamente, porque me imagino que no tendrá otro criterio sino el económico, desoír la orden, ¿no?, de recoger lo que se le está ordenando, entre pagar la multa y seguir hacia adelante. Me imagino que será su criterio, no lo sé. El nuestro, desde luego, la decisión es paralizar para tener el tiempo suficiente y analizar la situación y reconocer cuáles son los valores del inmueble. Bueno, en este caso, ¿hay más inmuebles en Fuerteventura que ahora mismo la Dirección General esté valorando con circunstancias similares, Nona? Bueno, hay un caso muy grave, ¿no?, del peligro que corre si las administraciones locales no intervienen con el área de la cornisa, ¿no? Es que lo que no podemos hacer es escudarnos en que no tenemos el catálogo para seguir derribando, sí, inmuebles que constituyen la historia de Puerto de Rosario en este caso, ¿no? Y además, porque no, el criterio de conservar solo los elementos más relevantes o los que en su momento costaron mayores recursos económicos es erróneo. La historia se escribe con todos los elementos, la arquitectura de la necesidad, la arquitectura sin nombre de la persona que lo hizo, ¿no?, sin arquitecta o sin arquitecto. Toda esa singularidad de anonimato que se ha registrado a lo largo de la vida de las islas, es necesario tenerlo en cuenta y tenerlo presente en nuestras vidas, convivir con esa actividad, ¿no?, con esa realidad patrimonial. Y lo tengo clarísimo porque así lo vivo, ¿no? Cuanto más memoria tenga de mi pasado personal y de la comunidad cultural en la que vivo, soy una persona mucho más me considero así, ¿no? Que más completa, si tenemos esos elementos, más respetuosas con el entorno, con la gente que vive a mi alrededor y somos mejores personas si conservamos la totalidad de la memoria. Y ya sabemos qué pasa con las personas que no tienen memoria, ¿no? Aquellas aquejadas de Alzheimer, por ejemplo, que es una terrible enfermedad neurológica, sí, que nos quita el pasado y así no vivimos el presente, porque nos convertimos
no sabemos quiénes somos, ¿no? No reconocemos ni a nuestras personas más allegadas. Nora, ustedes han elevado la voz y mucho contra esas subidas incontroladas a la montaña de Tindaya, sin que, bueno, se ha luchado mucho contra ese monumento de Chillida, pero luego se ha abandonado completamente esta montaña que no tiene ningún tipo de protección ni vigilancia. También perdone, contra los grafitis tan recientes en la Torre del Tostón, en el Cotillo, y estos temas que estamos denunciando sobre la cultura. Pero efectivamente es el proyecto de las escuevas en Puerto del Rosario el que, después de 3 años de legislatura, algunos de los partidos que actualmente gobiernan en ese gobierno de coalición de Puerto del Rosario lo llevaban, de hecho, en el programa electoral, pero ese proyecto se está volviendo a rescatar y está volviendo a salir a la luz, también con acuerdos plenarios. ¿En qué fase real está actualmente este proyecto? Las escuevas. Sí. Vale, pues depende de quién te informe, ¿no? Las veces que hemos hablado con el ayuntamiento no nos informa que no hay registro de proyectos, que no, sí que eso es una idea más bien del pasado, pero que no se está activando en la actualidad. Uh-huh. Pero la realidad es que la realidad aparenta ser otra cosa, ¿no? Y con respecto a Tindaya, le recuerdo que Tindaya está incoada bien de interés cultural, y hace una semana se acabó un plazo de los trámites legislativos los trámites administrativos que son necesarios cumplimentar, y que para la vigilancia, que es un tema que atañe fundamentalmente al Cabildo, lo que estamos haciendo es trabajando con un proyecto de voluntariado para garantizar que hay una vigilancia expresamente para Tindaya, porque el personal de vigilancia que existe en el Cabildo pues no es suficiente con Sí. para toda la isla tan extensa, ¿no? Y porque existe un efecto llamada para que gente suba a Tindaya, no suben otra montaña, sino fundamentalmente Tindaya, ¿no? Entonces, esto lo estamos haciendo a través del voluntariado. Pero es costoso o laborioso adoptar trámites o medidas nuevas, ¿no? Como es el tema del voluntariado, que lo estamos haciendo en 2 vertientes. Una, que personas cercanas a donde se va a realizar actividades arqueológicas puedan asistir acogiéndose al voluntariado, y eso lo estamos haciendo con las Reales Sociedades Económicas Amigas del País de Tenerife y de Gran Canaria, pero que para aplicar a todas las islas, para que la gente se implique en una actividad arqueológica con su seguro, con toda la cobertura legal necesaria, y para que sea consciente de lo que cuesta conseguir datos, ¿no? Y cómo afecta negativamente si nosotras sustraemos cualquier material o alteramos niveles arqueológicos fértiles de cualquier lugar. Y además porque no es que una persona de La Gomera o del Hierro venga a Fuerteventura a trabajar en un enclave, sino gente cercana a ese lugar donde se realice la actividad pueda asistir, para que también sea una persona próxima en caso de vigilancia, de necesidad de vigilancia o cualquier otra medida, ¿no? Para acercar al patrimonio Sí. a las personas. Ya en la pasada legislatura, Marcial Morales, siendo presidente del Cabildo, parece que a instancia de Unidas Podemos se habilitaba una partida específica, creo que era cercana a los 30.000 euros anuales, para que hubiera una vigilancia expresa que no tuviera que ver con los agentes medioambientales, y parece que esa partida, si bien se dispuso, finalmente no se llegó a concretar, y mucho menos en un puesto de trabajo que procurase esta vigilancia, y así estamos ahora mismo con la montaña. Bueno, nos quedamos con esa noticia, Nona, de que ustedes van a apelar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que la empresa acate esta decisión de la Dirección General, y a saber si las grúas que ayer ya estaban trabajando en este inmueble en la calle Secundino Alonso hoy se paralizarán. Espero, deseo, lo exijo. Uh-huh. Nona Pereira, muchísimas gracias por atendernos esta mañana en Onda Fuerteventura. Un placer, muchas gracias. Gracias a usted. Buenos días. Hasta luego.